Al igual que con las sustancias puras, podríamos ubicar las propiedades de los gases ideales en tablas, pero no lo hacemos porque tenemos algo mucho mejor y es nuestra ecuación de estado. Se le llama de estado porque involucra las propiedades como presión, volumen y temperatura que pueden definir un estado. Acá está nuestra ecuación y es la de que hemos visto siempre, desde secundaria, es pavo ratón. Todo este tema, más bien todo el curso en verdad va a ser bastante fácil, solamente que le vamos a dar un enfoque un poco diferente, incluyendo factor de compresibilidad y así. Esta R con la rayita encima es la constante universal, o sea, la misma para todos los gases. Vamos a ver cómo se llega a la particular y vamos a hacer un poco de manipulación algebraica dividiendo ambos lados entre m. En verdad, manipulación algebraica es lo que vas a estar haciendo a cada rato en este tipo de ejercicios para poder utilizar las propiedades que tú tienes y no necesariamente solo las que aparecen en esta fórmula. En fin, vamos a dividir entre la masa, lo ordenamos de esta forma y vemos que de un lado sale volumen específico y del otro 1 entre masa molar. Hacemos estos cambios, lo ordenamos de acá y notamos que esto, que es la constante universal entre la masa molar, va a ser la constante del gas. ¿La constante de qué gas? Depende porque cada gas va a tener una masa molar diferente. Así que cada gas tiene una constante del gas diferente. ¿Por qué nos conviene utilizar esta forma? Porque de las tablas vamos a poder sacar presión, volumen específico, masa molar que está en la tabla 1, la que estamos resaltando ahora, y además temperatura. Con todos estos datos los vamos a poder encontrar en las tablas. Si lo hacemos en su forma más reducida, la constante del gas va a ser simplemente una R, no va a tener rayita encima. Acá están algunas formas en las que se representan. Y lo universal va a ser 8.314, yo lo recuerdo como 8.pi, kilopascales por metro cúbico entre kilomol Kelvin. Y estas unidades importan mucho porque cuando vayas a utilizar tu fórmula, digamos que es la pavo ratón, la que conocemos desde siempre, tu presión va a tener que estar en esas unidades en kilopascales, el volumen en metros cúbicos, el número de moles en kilomoles y la temperatura en Kelvin. Si utilizas 8.314, pero por ejemplo en vez de kilomoles estás utilizando tu número de libras moles, simplemente te va a salir mal. Y aunque es cierto que para cada conjunto de unidades va a haber una constante diferente, todas estas otras constantes no las vamos a estar viendo. Solamente veremos 8.314 porque con esas se trabaja en LUTEC. Lo que sí hay es diferentes formas de la misma ecuación y estas generalmente vas a tener que llegar tú a mano. Es fácil solamente dividiendo, multiplicando, para que aparezcan los datos que tú tienes y desaparezcan los que no. Estas son solo tres formas bastante conocidas, bastante utilizadas de la misma ecuación. Lo que pasa es que no siempre las vamos a poder utilizar. No todos los gases a las mismas condiciones se van a estar comportando como gases ideales. Vamos a verlo como ejemplo en el agua. Acá el agua solamente en esta área naranja se va a estar comportando como gas ideal. Si tomamos este punto, el error va a ser tan grande como 16.7% si utilizamos la ecuación de estado. En cambio, en este otro punto que sí está dentro del área de gas ideal, el error es tan pequeño que se redondea a cero. Hay que notar que a mayor temperatura, mayor volumen específico y menor presión, mejor será nuestra aproximación, es decir, va a ser mejor mientras más lejos esté de la campana de saturación nuestro punto y más a la derecha. Este es el siguiente tema que veremos y es el factor de compresibilidad. Es uno que se va a estar utilizando para corregir este error de la aproximación de la ecuación. Este factor de compresibilidad es solamente un número que se le va a añadir a la fórmula y se define como el volumen real entre el volumen ideal a ciertas condiciones, es decir, va a cambiar según la temperatura, va a cambiar según el volumen, según la presión y además va a ser diferente para cada gas. Ahora seguimos con esa idea, solamente hay que notar que cuando nuestra sustancia se comporta como un gas ideal, nuestro Z va a valer 1, de modo que se cancela o sale de la ecuación y la ecuación va a quedar igualita a la ecuación de estado. Regresando a la idea de lo variable que puede llegar a ser este Z, vamos a ver que diferentes sustancias tienen diferentes áreas en las que se consideran gases ideales. En un mismo punto, a la misma temperatura y al mismo volumen específico, una podría serlo y la otra no. O sea, una puede necesitar el Z para la fórmula y la otra no. Por eso podríamos tener una tabla de Z para cada sustancia. Pero tenemos una forma de normalizar estas propiedades de modo que
a las mismas condiciones todas las sustancias se comporten aproximadamente igual, y esta es la temperatura y la presión reducida. Nos servirán para hallar nuestro factor Z, nuestro factor de compresibilidad, y sus definiciones son: temperatura reducida es temperatura entre temperatura crítica, y para la presión reducida, presión entre presión crítica. ¿Qué vienen siendo temperatura y presión críticas? Serían estas propiedades, pero en el punto crítico, es decir, en el punto más alto de la campana. Vas a poder encontrarlas en la tabla A1, que están en Kelvin y en bares. También existe el volumen pseudo reducido, su fórmula la tienen acá, y es otra propiedad que nos va a ayudar a encontrar el factor Z. Vamos a ver cómo se hace. Lo que haremos es ir a la tabla, o mejor dicho a la figura A1 que está después de todas las tablas, y esta es la que tiene en el eje vertical el factor Z. Esto es lo que estamos buscando. En el eje horizontal va a tener la presión reducida. Tenemos en la figura 1 desde el 0 hasta el 1, pero en la siguiente vamos a tener desde el 0 hasta el 10. Notaremos que esta es la línea que tiene presión reducida igual a 0.3, pero no basta una sola propiedad para encontrar el factor Z, necesitamos dos. Otra propiedad posible para hallarlo es la temperatura reducida. Aquí vemos TR es igual a 1, esta es la línea que tiene temperatura reducida igual a 1. Y todas las líneas que tienen la misma tendencia son líneas de temperatura reducida pero de diferente valor. Por ejemplo, esta es la de temperatura reducida a 1.15. Veremos también las de volumen pseudo reducido. Esta es la de 0.70 y todas las que siguen la misma tendencia, que no he llegado a subrayar todas, pero las que siguen esa tendencia son las de volumen pseudo reducido y van desde 0.7 hasta 8. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usan, buscando cuál es el factor Z cuando tenemos un TR de 1.3 y un BR de 2. Lo primero es ubicar cuáles líneas son las de TR. Esta es la de TR igual a 1, así que vamos a ir buscando entre las que tienen la misma tendencia cuál es la de 1.3. La ubicamos y la marcamos. Lo siguiente es el volumen pseudo reducido. Son las líneas punteadas de esa tendencia, así que buscamos la que tiene valor de igual a 2 y la vamos a marcar. El punto en el que se cruzan es el que buscamos. Vamos a extender nuestra línea hasta el eje que es el de factor Z y vamos a notar que cae aproximadamente en 0,92. Es decir, con un TR de 1.3 y BR igual a 2, nuestro factor Z va a ser 0.92. En este ejemplo no tomamos en cuenta la presión reducida. Podría ser un número mayor a 1 y si es mayor a 1 tendríamos que utilizar esta tabla. Si se dan cuenta es exactamente la misma, solamente que esta, la tabla A1, o mejor dicho la figura A1, es un recorte de esta que es más grande. Vamos a pasar ahora sí a un ejemplo un poco más completo, pero es igualmente fácil. Todo este tema es bastante sencillo. Nos están preguntando si el propano a 60 grados centígrados y 12 bares puede ser un gas ideal, si se puede modelar así. Para eso nuestro Z debería caer entre 0.97 y 1.3. Lo que haremos entonces es buscar la temperatura y presión crítica para hallar la reducida y de ese modo buscar en las tablas. Las temperaturas y presiones críticas no las encontraremos en las tablas del propano, de propano saturado, de propano sobrecalentado, sino en la tabla A1. Ahí están las propiedades críticas. Vamos a buscar ahí, encontramos la fila del propano, encontramos las columnas de temperatura y presión crítica y copiamos esos datos. Los datos nada más lo tendremos que encajar acá a la fórmula y lo siguiente sería poner nuestros datos, nuestras propiedades del propano. Lo que pasa es que deliberadamente no he incluido las unidades. Las unidades que nos están dando acá son Kelvin y bares. En cambio, en nuestros datos tenemos Celsius y bares. Nuestra temperatura en Celsius la vamos a tener que pasar a Kelvin para ahora sí poder encajarla en la fórmula. Como la presión igual estaba en bares, esa sí la podemos poner de frente. Solo hacemos la división y ya lo tenemos. Nuestro TR va a ser 0.9 y PR 0.281. Vamos a ir entonces a la figura A2. Esta es la figura más general. Pero notaremos que acá nuestra aproximación va a ser un poco mala porque no podemos distinguir muy bien dónde está el 0.281 y además cuando lo crucemos con las demás líneas todas están muy juntas, no podremos distinguir muy bien. Mejor es la tabla A1 que está todo sumiado y podemos hacer todo mejor. Lo primero que encontraremos es el TR. Nosotros ya sabemos que las líneas de TR son las que siguen esa tendencia. Vamos a buscar la de TR de 0.90 y la marcamos.
Después el PR de 0.281 no tiene que ser exacto, tiene que ser aproximadamente 0.28, es la línea de por acá. Vamos a anotar cuál es el punto en el que se cruzan, que lo he marcado en amarillo, y luego lo extendemos. Sería aproximadamente 0.85 el valor de Z, es decir, como no está entre 0.97 y 1.3, no se puede modelar como gas ideal, tendremos que utilizar el factor Z. Y llega a ser así de fácil, solamente tenemos que buscar las propiedades reducidas o pseudo reducidas en caso del volumen. Vamos a cruzarlas, vamos a extender esa línea y ver dónde cae en el Z, y ese Z es el que vamos a tener que usar. Lo siguiente que veremos es solamente un adelanto para el próximo video, que será de ejercicios. Esto es también bastante simple, aunque lo estemos viendo con integrales, después veremos una diferencia todavía más fácil. Vemos como la energía interna y la entalpía, que todavía no necesitan conocer esos conceptos al 100%, pero como estos dos se relacionan a cambios con el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Sería algo así como cuánto se necesita de calor para elevar en un Kelvin una cierta cantidad de masa de una cierta sustancia. Como puedes ver, el calor específico va a ser una función, por eso lo estamos integrando. Solamente que lo vamos a aproximar más adelante, pero una función a la que sí lo podremos aproximar es un polinomio de cuarto grado. Acá vas a encontrar los coeficientes, hay que tomar en cuenta que están algunos elevados por 10 a la 3, por 10 a la 6, etc. En verdad todo esto no lo vas a necesitar, porque en el curso vamos a estar viendo algo mucho más fácil. Vas a ver que esto se va a reducir a simplemente el calor específico, C sub B o C sub P, multiplicado por el cambio de temperatura. ¿Dónde vas a encontrarlo? En la tabla A20. Ahí te sale el C sub P, C sub B para el aire, para el nitrógeno, oxígeno, para varios gases a ciertas temperaturas. ¿Cómo se usa esto? Es bastante simple. Imagina que tú quieres encontrar el cambio de energía interna entre 400 y 600 Kelvin para el aire. ¿Cuál C sub B vas a utilizar? ¿El que está a 400 o el que está a 600? El que vas a usar va a ser el promedio, vas a promediar ambos. O aún más fácil, tú estás buscando entre 400 y 600. Si el valor medio está en la tabla, que si está ahí es 500, vas a utilizar el C, el calor específico, en esa temperatura media. En este caso estamos buscando el C sub B, así que buscamos ese. El C sub B es el que vas a utilizar para el cambio de energía y el C sub P es el que vas a utilizar para el cambio de entalpía. De ese modo vas a poder trabajar con nitrógeno, oxígeno y otros gases que podrían ser ideales en esas temperaturas. Y también está el aire, pero el aire lo podemos trabajar de una manera mucho más fácil, y es con la tabla A22. Porque el aire tiene su propia tabla y esta la vas a estar utilizando un montón. Es bastante importante esta parte. Esta tabla, que parece bastante grande, es en verdad dos. Una es la continuación de otra. Como puedes ver, una se detiene en 440 y la siguiente sigue a partir de 450. En esta tabla va a bastar con solo una propiedad para hallar las demás. Temperatura, entalpía y además entropía más adelante en el curso son propiedades con las que vas a estar trabajando bastante. Y como dije antes, solamente si tienes una, vas a poder hallar todas las demás. Esto lo veremos más a detalle en el video de ejercicio y en videos posteriores, porque como dije, el aire se usa bastante. Y les adelanto un poco, se usa bastante en ciclos, turbinas, compresores, etc. Si quieren que suba más videos de termodinámica se pueden suscribir. También voy a estar subiendo videos de cursos de primeros ciclos. En la descripción tienen un Google Replay en el que se encuentra material de todo esto. Si no hay nada que hacer, puedes dejar un like y nada.